Imagina una noche fría en el Ártico. El silencio es absoluto. Solo el viento, la nieve y, de repente, el cielo empieza a moverse. Ondas verdes, violetas y rojas surgen en el horizonte como si la tierra respirara luz. Es la aurora boreal, uno de los espectáculos más impresionantes del universo, visible desde nuestro planeta. Durante siglos, los pueblos del norte la miraron con asombro y temor. Algunos creían que eran los espíritus de los antepasados danzando. Otros, que era un mensaje de los dioses. Pero hoy sabemos que esas luces no son magia. Son el lenguaje del cosmos, un diálogo entre el sol y la tierra. Y en este video, vamos a descifrarlo. El origen del fenómeno. Todo comienza a 150 millones de kilómetros de aquí, en el corazón del Sol. Una gigantesca esfera de plasma donde la gravedad y la fusión nuclear libran una batalla eterna. Cada segundo, millones de toneladas de hidrógeno se transforman en helio, liberando una cantidad inimaginable de energía. Y, a veces, esa energía se desborda. En la superficie solar, se producen verdaderas tormentas, fulguraciones, eyecciones de masa coronal, explosiones tan poderosas que podrían envolver a varios planetas del tamaño de la Tierra. De esas erupciones nace el viento solar, un torrente de partículas cargadas, protones, electrones y núcleos de helio, que viaja por el espacio a millones de kilómetros por hora. Cuando ese viento alcanza nuestro planeta, se encuentra con una fortaleza invisible, el campo magnético terrestre, una burbuja protectora generada por el hierro líquido del núcleo de la Tierra. Es el escudo magnético que desvía la mayor parte de esas partículas, guiándolas alrededor del planeta como si fueran hojas arrastradas por una corriente. Pero hay lugares donde este escudo se curva, y se abre, los polos. Allí, las líneas del campo magnético apuntan directamente hacia el suelo, formando verdaderos túneles magnéticos. Y por esos túneles, el viento solar logra filtrarse hasta las capas altas de la atmósfera. Cuando esas partículas cargadas chocan con los átomos de oxígeno y nitrógeno, ocurre algo extraordinario. Los electrones de esos átomos se excitan y luego liberan su energía en forma de luz. Cada tipo de gas emite un color distinto. El oxígeno produce tonos verdes y rojos, el nitrógeno, azules y violetas. El resultado es un espectáculo luminoso que parece danzar en el cielo. Así nacen las auroras. No son simples luces, son el eco visible de una tormenta solar, colisiones atómicas convertidas en arte. Una sinfonía de física y belleza, que nos recuerda que estamos conectados, de una manera invisible, al corazón ardiente del Sol. En el hemisferio norte las llamamos aurora boreal, en el sur, aurora austral. Dos mitades de un mismo fenómeno, dos cielos distintos que comparten una misma energía. Ambas bailan al compás del Sol, como si el espacio mismo respirara luz. El lenguaje del color. Pero, ¿por qué tienen esos colores? ¿Por qué el verde es el más común, y a veces aparecen tonos rojos, púrpuras o azules? La respuesta está escrita en los átomos que componen nuestra atmósfera, y en la altura a la que el viento solar los alcanza. El oxígeno, por ejemplo, es el responsable del tono verde brillante tan característico de las auroras. A unos 100 kilómetros sobre la superficie terrestre, sus átomos, al ser excitados, emiten una luz verde intensa, casi esmeralda. Pero si la colisión ocurre aún más arriba, a unos 200 o 300 kilómetros, el mismo oxígeno brilla con un rojo profundo, más tenue y efímero, como una sombra que se desvanece en el horizonte. El nitrógeno, por su parte, entra en escena a alturas más bajas. Sus interacciones producen azules eléctricos y violetas que suelen aparecer en los bordes inferiores de la aurora, como un reflejo del fuego solar en el hielo del cielo. Estos matices son menos comunes, pero cuando aparecen, transforman la noche en un espectáculo casi sobrenatural. Todo depende de la energía del viento solar, de la composición del aire y de la intensidad del campo magnético terrestre. Es decir,
cada aurora es el resultado de una coreografía cósmica única. En cierto modo, el cielo se convierte en un lienzo, y los átomos, en pinceles. Cada color es una nota en una sinfonía luminosa interpretada por la Tierra y el Sol. Y como toda sinfonía, tiene sus variaciones. A veces las auroras aparecen como arcos suaves que se extienden de horizonte a horizonte. Otras, como cortinas ondulantes o espirales que se retuercen y vibran con una gracia casi viva. Incluso pueden moverse al ritmo de las partículas solares, cambiando de forma en cuestión de segundos. Lo más fascinante es que nunca se repite el mismo patrón. Cada aurora es una firma irrepetible, una pintura que existe solo por un instante. Un recordatorio de que, incluso en el aparente silencio del espacio, hay música y color. Donde la tierra canta. Las auroras no solo se ven, también se oyen. Durante siglos, se creyó que el sonido era un mito. Pero en 2016, científicos finlandeses lograron grabar un leve chisporroteo en sincronía con una aurora. Parece el crujir de una fogata, pero en realidad son descargas eléctricas producidas por el campo magnético justo encima de nosotros. La Tierra, literalmente, canta mientras el cielo brilla. Los mejores lugares para presenciarlas son las regiones polares. Noruega, Islandia, Canadá, Alaska, Finlandia o la Antártida. Pero, durante grandes tormentas solares, las auroras pueden llegar incluso a latitudes más bajas. En 1859, durante el famoso evento Carrington, se vieron auroras tan intensas que iluminaron el Caribe y despertaron a la gente en plena madrugada. Y no solo suceden en nuestro planeta. Júpiter, Saturno e incluso Urano poseen auroras, aunque mucho más poderosas y en colores que nuestros ojos no pueden ver. Las auroras en la historia y la cultura. Antes de que existieran telescopios, satélites o física moderna, las auroras fueron mitos vivos que cruzaban los cielos. Cuando el firmamento se teñía de fuego y movimiento, los pueblos miraban arriba, buscando respuestas. Para los vikingos, aquellas luces eran los reflejos de las armaduras de las valquirias, las guerreras divinas que escoltaban a los caídos hacia el Valhalla. Decían que el resplandor era el eco de sus espadas chocando en los cielos. En el Ártico, los inuit creían que eran los espíritus de los animales o de sus ancestros, jugando y bailando en el cielo polar. Algunos incluso pensaban que los sonidos que a veces acompañan las auroras, una especie de crujido o zumbido apenas audible, eran las voces de esos espíritus. En Japón, se decía que concebir un hijo bajo la luz de una aurora traía buena fortuna, una vida llena de suerte y bendiciones. Mientras que en la Europa medieval, muchos veían las luces del norte como presagios, señales de guerras, pestes o catástrofes. Durante el siglo XIX, grandes tormentas solares provocaron auroras visibles incluso en latitudes tan al sur, como Roma o el Caribe, asombrando y atemorizando a quienes las presenciaban. Con el tiempo, la ciencia fue descifrando el misterio. Descubrimos que no eran dioses ni presagios, sino partículas solares viajando a través del espacio, chocando con el aire que respiramos. Y sin embargo, aunque hoy podamos explicarlas con ecuaciones, el asombro sigue siendo el mismo. Porque las auroras, más que un fenómeno físico, son un encuentro entre lo visible y lo invisible. Nos recuerdan que la naturaleza no perdió su misticismo, solo cambió la forma en que la comprendemos. Y que, incluso cuando creemos dominar el conocimiento del cosmos, todavía hay luces que nos invitan a mirar hacia arriba y simplemente maravillarnos. La ciencia detrás de la belleza. Para la ciencia moderna, las auroras son algo más que un espectáculo, son una ventana al clima espacial. Observarlas nos permite estudiar la interacción entre el viento solar y el campo magnético terrestre. Son, en cierto modo, un termómetro cósmico, nos dicen cuán activo está el Sol. Cuando ocurre una tormenta solar, puede afectar satélites, redes eléctricas e incluso sistemas de navegación GPS. Por eso, la NASA,
y la ESA monitorean las auroras en tiempo real usando satélites como el Solar Dynamics Observatory y el SWARM. Incluso hay proyectos para predecir la intensidad de las auroras, igual que el pronóstico del clima. Conclusiones. Cada aurora es una conversación entre el Sol y la Tierra. Una tormenta a millones de kilómetros transformada en luz sobre nuestras cabezas. Es el universo recordándonos que todo está conectado. Lo invisible con lo visible, la violencia con la belleza, el caos con la armonía. Quizá por eso, cuando alguien mira una aurora, se queda en silencio. Porque por un instante, comprendemos que somos parte del cosmos, y el cosmos, de alguna manera, también está dentro de nosotros.